Descubre el milagro, el dolor como puerta celestial a tu curación divina en 3 pasos. PROFETICOS en el corazón del pintoresco pueblo de San Miguel de Allende, donde la luz del atardecer pinta el cielo de tonos dorados, se encontraba María, una madre soltera de 32 años. Su vida, un hermoso tapiz de fe, amor y sacrificio, ahora se enfrentaba a la sombra más oscura, el diagnóstico terminal de su adorada hija Isabella, una pequeña de solo 5 años. La angustia y el dolor la acompañaban cada día, como sombras que parecían acechar su fe inquebrantable. Cargaba un peso tan grande que ella misma se sentía diminuta, pero un resquicio de esperanza seguía latente en su pecho. Cada noche, María se dirigía a la pequeña capilla de San José, un lugar que era más que un refugio. Era el hogar espiritual de su comunidad. Allí, el eco de sus oraciones se mezclaba con el murmullo del viento que parecía llevar sus súplicas directamente al cielo. Con el padre Alejandro a su lado, cada centella de fe brillaba mientras él le aseguraba, nunca estarás sola en esta batalla, hija de Dios. Pero como cada amanecer traía consigo la dura realidad, una tormenta de dudas comenzaba a arremolinarse en su alma. ¿Por qué Dios permite esto? Las promesas divinas son verdaderas. Su fe se tambaleaba, sintiéndose cada vez más sola en medio de la comunidad que tanto la veneraba. Un día, en medio de su lucha interna, se acercó a ella la abuela Rosalía, con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Hija mía, le dijo con voz temblorosa, el dolor que llevas es la llave que abrirá la puerta a una sanación gloriosa. No pierdas la fe. Las palabras de la anciana resonaron en el corazón de María como un eco sagrado, haciéndola temblar ante la incertidumbre de lo que su significado podría conllevar. Mientras tanto, la comunidad se unió en oración y decidió organizar una procesión en honor a Isabella. Una noche estrellada, miles de luces de fervor brillaron como estrellas en la tierra mientras manos entrelazadas se elevaban al cielo pidiendo un milagro. Cada paso resonaba, marcando la cadencia de la esperanza. El camino hacia la capilla se iluminó con antorchas, y los cantos a la Virgen de Guadalupe llenaron el aire de una paz impresionante. Al llegar, una atmósfera sagrada envolvió a todos los presentes. Mientras se congregaban para elevar sus súplicas, una luz sobrenatural comenzó a emanar de la imagen de San José, envolviendo a todos con un halo de gloria. El llanto de Isabella cesó, y un profundo silencio llenó la capilla, que parecía vibrar con la mano de Dios. Los corazones de los fieles latían al unísono, esperando un milagro que podría cambiar sus vidas. En ese momento de intensa devoción, María sintió como si todo su ser se iluminara. Una paz inexplicable la invadió, y sus dudas empezaron a desvanecerse ante la presencia divina que la rodeaba. Pero justo cuando la iluminación alcanzó su punto culminante, un trueno resonó en el exterior. Una voz dentro de ella susurró, ¿estás lista para aceptar el milagro, María? ¿Estás dispuesta a abrir tu corazón a lo que Dios tiene preparado? Con esta pregunta en su mente y la comunidad conteniendo la respiración, el futuro se tornaba incierto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, con la comunidad esperando un desenlace que parecía inminente. María enfrentó su encrucijada espiritual. El murmullos reverberaban en el aire cargado de incredulidad y esperanza. ¿Qué decidirá? ¿Aceptará el dolor como un camino hacia una gloria inesperada? La respuesta estaba a punto de revelarse, desatando un torrente de milagros y fe que transformaría sus corazones para siempre. El silencio en la capilla era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones, cada uno cargado de anhelos y súplicas fervientes.
Las llamas de las velas titilaban con un baile suave, como si danzaran al compás de la fe colectiva que se elevaba hacia el cielo. María sintió como si cada mirada de la comunidad se centrara en ella, como un rayo de luz apuntando a su lucha interna. La presión del momento era asfixiante, pero en su pecho, la esperanza pulsaba con una fuerza renovada. ¿Qué has decidido, María?, era la pregunta que resonaba en su mente. Tomó una profunda respiración, sintiendo el aire impregnado de incienso y la presencia de algo más grande que ella misma. Cada palabra del padre Alejandro retumbaba en su corazón: el dolor puede ser la puerta hacia algo más hermoso. ¿Podría realmente confiar en que a través de su sufrimiento, algo divino se manifestaría? Justo en ese instante, se sintió envuelta en una luz brillante. Era como un abrazo de Dios mismo, lleno de amor y promesas. La voz en su corazón se intensificó: hazlo, acepta mi voluntad y recepta el milagro. María cerró los ojos, sintiendo cada lágrima caer como un acto de entrega. En su interior, las dudas empezaron a desaparecer, dando paso a una resolución vibrante. Acepto, Señor, murmuró, apenas un susurro, pero cargado de determinación. Su voz, aunque pequeña, resonó como un trueno en la capilla, llenando el espacio de una energía sagrada. El grupo se conmovió, y algunos comenzaron a llorar, no solo de tristeza, sino de una extraña alegría que les envolvía. De repente, un viento ligero sopló a través de las puertas abiertas, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda, como si el mismo cielo celebrara esa rendición. Las antorchas comenzaron a brillar con mayor intensidad, y la imagen de San José parecía sonreír, sus ojos resplandeciendo con benevolencia. María sintió que su dolor estaba siendo transformado, minimizado, por una gracia que escurría desde el trono celestial. Las manos de la comunidad se elevaron en alabanza, algunos comenzaron a cantar, otros a orar a voz en cuello. Era un clamor de júbilo que resonaba por todo el pueblo. La mujer que había llegado llena de angustia estaba ahora erguida, ojos llenos de lágrimas de gratitud y un rostro que irradiaba paz. Ahora era consciente de que su dolor no era en vano, era la antesala de un milagro. Y en medio de ese torbellino de emociones, una pregunta se sembró en su corazón: ¿cómo se manifestará la sanidad de Isabella? Mientras cada mirada se volvía hacia la niña delicada, la luz que brillaba en el altar pareció dirigirse hacia ella, prometiendo un futuro lleno de esperanzas renovadas. En esos momentos de profunda conexión espiritual entre María, su hija y la comunidad, la voz divina pareció pronunciar: el comienzo de tu milagro está aquí. Pero mientras la emoción alcanzaba su clímax, María comprendió que hay un camino por recorrer. Las oraciones solo eran el primer paso, y lo que vendría después podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría con Isabella ahora? ¿Estaba su sanación a un paso más cerca? La noche apenas comenzaba, y cada alma ahí presente estaba embarcada en una travesía que desdibujaba las fronteras entre la fe y el asombro. Con el eco del milagro resonando, María sintió que todo estaba por cambiar. ¿Qué estaba por suceder? La respuesta se acercaba con cada latido de esos corazones unidos. El murmullo de la comunidad comenzó a desvanecerse, y el aire se impregnó de una expectante tranquilidad. María miró hacia la figura de Isabella, quien seguía sentada en el banco, con su pequeño cuerpo frágil arropado por una manta de colores. Era un retrato de vulnerabilidad, pero también era un símbolo de esperanza. Con cada latido de su corazón, la madre sentía que una ola de amor la envolvía, un amor que trascendía la comprensión humana. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera sanación no solo estaba en el cuerpo, sino también en el alma. Alzó su mano, extendiendo los dedos hacia su hija como si pudiera tocar las promesas divinas que flotaban en el aire. Dame poder, Señor, oró con fervor. Era una petición que surgía desde lo más profundo. Deseaba que la luz que había sentido en la capilla iluminara la vida de Isabella. La comunidad, al ver el gesto de María, empezó a acercarse, formando un círculo de apoyo a su alrededor.
las voces empezaron a levantarse de nuevo, pero esta vez comenzaron a entonar un cántico que hablaba de curaciones y milagros. Esas melodías resonaban como un eco celestial, elevando la atmósfera hacia el cielo. Los corazones, llenos de fe, se unían en una sola súplica. Las lágrimas que brotaban de los ojos eran lágrimas de fe, no solo de tristeza, sino de una alegría profunda, como si supieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. María sintió que la energía a su alrededor aumentaba, palpable y vibrante. Era como si el mismo aire se hubiera llenado de la esencia de lo divino. Su mirada se encontró con la de Isabella, y en ese intercambio, sintió una conexión aún más profunda. La dulzura en la mirada de su hija brillaba con una luz que parecía venir de otro mundo. Isabella, confía en Dios, Él está aquí con nosotros, le dijo María, su voz temblando con una mezcla de fe y amor. La pequeña sonrió suavemente, como si entendiera que su madre estaba invocando algo más grande, algo que podía cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Un silbido leve atravesó la capilla, y de repente, la atmósfera cambió. Una brisa poderosa entró por las puertas abiertas, agitó suavemente las velas y movió los cabellos de los presentes. Era como si los ángeles se estuviesen acercando, trayendo consigo un mensaje de esperanza. Él transforma el llanto en danza, y el dolor en alegría, resonó la voz del padre Alejandro, y en sus palabras había una profunda sabiduría. La congregación, sumida en un momento de adoración, comenzó a entonar un nuevo canto de proclamación, un himno a las promesas divinas. María sintió entonces un calor en sus manos, una energía que parecía fluir desde su pecho. Con cada palabra que se pronunciaba en la capilla, esa energía crecía. Era un impulso sagrado que la invitaba a actuar. Si es tu voluntad, Señor, extiende tu mano sobre Isabella. Sana su cuerpo, sana su alma, clamaba con fervor. Pero en su corazón había una inquietud, una preocupación, ¿y si no es suficiente? ¿Y si mis palabras no son lo suficientemente fuertes? Pero de inmediato, un sentido de paz la invadió. Comprendió que no se trataba de la fuerza de su oración, sino del poder de aquel a quien invocaba. Dejó de luchar con sus dudas y permitió que la fe fluyera como un río, con la certeza de que cada palabra tenía un eco en el cielo. Las voces del pueblo se unieron en un clamor: sanidad, sanidad, Señor, resonaba como un martillo en el corazón de la noche. María se unió al coro, uniendo su voz a cada alma presente, cada corazón latiendo al unísono. Sin previo aviso, el rostro de Isabella brilló con una luz intensa. Sorprendido, el murmullo se desvaneció ante tal maravilla. ¿Sería posible? La mirada de su hija comenzó a enfocarse, como si despertara de un profundo sueño. Las lágrimas de María se desbordaron nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría desbordante, y con un susurro lleno de amor, dijo: Isabella, dímelo. La capilla parecía vibrar con una energía divina, y todos los ojos estaban fijos en la pequeña. Justo cuando la expectativa alcanzaba su punto más alto, una pregunta reverberaba en el aire: ¿qué milagro estaba por manifestarse? Todo había confluido hacia este instante, y María sintió que la intervención de Dios estaba al alcance, pero ¿sería suficiente? La luz que emanaba del rostro de Isabella parecía llenar cada rincón de la capilla, provocando un susurro reverente entre los congregados. Nadie se atreve a mover. Era un momento suspendido en el tiempo, una intersección entre lo terrenal y lo divino. El aire estaba cargado de una energía palpable, como una corriente eléctrica que recorría sus cuerpos. María sintió que su corazón late con un ritmo acelerado, entre la esperanza y el temor. ¿Qué iba a suceder? La mirada de su hija se enfocaba más y más, como si comenzara a salir de un sueño profundo. Mientras tanto, las voces de la comunidad no cesaban. Sanidad, sanidad, Señor, resonaba con una fuerza inquebrantable, haciendo eco no solo en sus oídos, sino también en su espíritu. De pronto, el silencio se rompió. Isabella,
Con una sonrisa que iluminaba su pequeño rostro, murmuró una palabra. Mamá. La voz era suave, pero impactante, como un faro en la oscuridad. María sintió que la felicidad la inundaba. —Isabella, ¿puedes hablar? —preguntó, su voz entrecortada por las lágrimas. Todos los presentes contuvieron la respiración. Era el instante que todos habían estado esperando. La pequeña levantó su mano hacia el cielo, como si quisiese tocar la luz. Dios está aquí, yo lo siento, dijo, y la certeza en sus ojos dejaba ver una conexión profunda. En ese momento, la capilla estalló en júbilo. Los brazos de María se abrieron, y la abrazó con fuerza, incapaz de contener su emoción. La comunidad estalló en gritos de adoración, y los corazones se unieron en una celebración de fe, agradeciendo el milagro en medio de su vida. Él transforma nuestro dolor, comenzó a decir el padre Alejandro, llevando su mano sobre el altar. Nuestro lamento es una puerta que nos acerca a su gloria. Su voz reverberaba con autoridad, llenando el ambiente de consuelo y esperanza. Muchos comenzaron a recordar sus propias luchas, sus propios momentos de dificultad. María, en medio de la celebración, sintió un susurro en su corazón. Esto no es solo para ti, recordó a otros en la comunidad que enfrentaban sufrimientos, carencias, luchas internas. De pronto, el milagro de su hija se convirtió en un llamado. Padre, que el amor que has derramado en nuestra vida también descienda sobre ellos, oró María. Que esta luz que ilumina a Isabella, brille también en cada corazón que clama por sanidad y paz. Las voces continuaron, pero el mensaje era claro. La sanación no solo era un acto milagroso, sino un puente que unía a la comunidad en su dolor y esperanza. Las oraciones se levantaron por los enfermos, los desesperados y los rezagados. Isabella, sintiendo la unión, comenzó a cantar con su madre, una melodía sencilla que hablaba de gracia y restauración. Palabras llenas de significado, que se aferraban al alma de quienes escuchaban. La fragilidad de la vida y la fortaleza del amor eran un reflejo de los corazones entrelazados. La capilla se llenó de un nuevo aire de expectativa. María sintió que su rol era no solo ser madre, sino también una guía, un faro para aquellos que buscaran su propia luz. Preguntas comenzaron a surgir en su mente: ¿cómo puedo ser luz en las sombras de otros? ¿Cómo puede mi experiencia ser un puente hacia su esperanza? La comunidad, agradecida, se dispuso a salir, llevando consigo el milagro vivido. Sin embargo, no era el final. Un eco profundo resonaba en el corazón de María: ¿qué vendrá después? La lucha de su vida ahora se había transformado en acción, y un deseo de seguir sanando y ayudando brotaba en su corazón. La noche avanzaba, y mientras las luces de la capilla parpadeaban, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué otros milagros aguardan en la vida de quienes han sido tocados por este amor? ¿Están listos para recibir la luz? María salió de la capilla sintiendo que las estrellas brillaban con una intensidad renovada. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de la fría piedra bajo sus pies, mientras en su corazón ardía la llama de la esperanza. El milagro de Isabella no solo había iluminado su camino, sino que también había sembrado en ella un profundo propósito. Reflexionar sobre su experiencia la llevó a pensar en lo que realmente significaba sanar, y como esto era solo el comienzo. Mientras caminaba entre los congregados, vio a doña Clara, una mujer mayor que había estado lidiando con su propia batalla. Sus ojos estaban llenos de tristeza y cansancio. Sin pensarlo, María se acercó a ella y tomó su mano. «Vine a decirte que Dios está aquí. Él se preocupa por ti, por cada lágrima que has llorado», dijo María, sintiendo que las mismas palabras de Isabella reverberaban en su interior. Doña Clara miró a María con escepticismo, pero algo en su voz la hizo dudar. «Es difícil, mi niña. Cada día es una lucha, a veces siento que no puedo más», confesó, su voz temblando. «Yo también he sentido eso», respondió María. «Pero creo que el dolor puede ser una puerta a la sanación. La luz que hemos visto hoy es prueba de ello». Doña Clara,
tocada por la sinceridad de María, comenzó a relatarle su historia, un testimonio de pérdida, de sueños apagados. Mientras escuchaba, María recordó las palabras del padre Alejandro. Aquella luz no solo era para ella, sino para todos quienes atravesaban la oscuridad. A medida que la conversación proseguía, otros comenzaron a acercarse, atraídos por la ternura del encuentro. Cada relato compartido revelaba una lucha, enfermedades, soledad, desesperación. María se dio cuenta de que su experiencia no era única, en cada historia había un eco de dolor, pero también una chispa de esperanza. La comunidad comenzó a formar un círculo alrededor de Doña Clara y María. Cada oración era como un hilo que tejía un manto de amor y fortaleza. Ahora, en este lugar, nuestras almas se entrelazan. Juntos, somos más que nuestras batallas, dijo María, viendo que los corazones comenzaron a abrirse, uno tras otro, como flores al amanecer. Entonces, una idea surgió en su mente, ¿y si tomaban ese momento y lo convertían en acción? María propuso que se reunieran semanalmente para compartir sus luchas y orar unos por otros. La propuesta fue recibida con fervor y entusiasmo. Comenzaron a programar encuentros, donde compartirían testimonios, orarían y, sobre todo, propagarían esa luz que habían experimentado en la capilla. María se sintió invadida por un profundo sentido de paz. Al mirar sus rostros, comenzó a ver no solo el dolor, sino la posibilidad de redención, de sanación colectiva. Era como si el amor de Dios se moviera en sus corazones y los impulsara a hacer luz en la vida de otros. Mientras el grupo se despedía esa noche, María no podía evitar sonreír. En su interior resonaba una pregunta vibrante: ¿qué maravillas podrán surgir de esta comunidad unida? La chispa de fe que había encendido no solo transformaría sus propias vidas, sino que podría iluminar a quien estuviera dispuesto a acercarse. En su corazón, ella sabía que cada historia tenía el potencial de convertirse en testimonio de esperanza. Pero, ¿quién sería el siguiente en encontrar la luz en medio de su oscuridad? La noche se cerraba, y con ella, una nueva jornada comenzaba, llena de promesas y expectativas. María se dio cuenta que la transformación nunca se detiene, y que el camino apenas comenzaba. Se quedó mirando las estrellas en el cielo, iniciando con la esperanza de que el amor que habían compartido esa noche pudiera extenderse a los corazones que aún languidecían en la penumbra. Y así, con esa incógnita en el aire, ¿quién más será tocado por esta luz? La historia seguía su curso, prometiendo nuevas revelaciones y milagros en el camino. La semana transcurrió rápidamente, y la emoción crecía en el corazón de María. Cada mañana se despertaba con el anhelo de los nuevos encuentros, sintiendo que esos momentos eran más que simples reuniones, eran instantes sagrados donde las almas se unían en una danza de fe. El primer encuentro se llevó a cabo en la casa de Doña Clara, quien, para su sorpresa, se ofreció a preparar café y pan dulce para todos. El olor a café recién hecho llenaba el ambiente, creando un halo de calidez alrededor del grupo. Al llegar, María fue recibida con sonrisas y abrazos, cada uno un recordatorio de que no estaban solos en sus luchas. Cuando comenzaron a compartir, María sintió que las historias eran como ríos fluyendo. Cada testimonio era una corriente que arrastraba consigo el peso del dolor, pero también un puente que conducía a la esperanza. Describieron sus batallas, la pérdida de un ser querido, la lucha contra enfermedades, el sentimiento de abandono. Las lágrimas se mezclaban con risas nerviosas, y María supo que estaban formando algo especial. Hoy, quiero que hablemos de sanación, propuso María, su voz impregnada de confianza. ¿Qué significa realmente sanar? ¿Es solo la ausencia de dolor? Las palabras resonaron en los corazones de cada uno. Doña Clara levantó la mano, como si un impulso divino la guiara. Sanar no solo es dejar atrás el dolor. Es permitir que Dios entre y transforme nuestra vida, y a veces, eso duele más que la misma herida, dijo, su voz temblando de emoción. María asintió. Esa revelación fue como un relámpago iluminando la oscuridad. Sí,
el dolor puede ser el campo fértil donde Dios siembra su amor, agregó. En ese momento, ella vio que cada rostro alrededor de la mesa reflejaba una nueva comprensión. Había en ellos el deseo de abrir las puertas cerradas de su corazón, se dedicaron a orar unos por otros. Las manos se unieron en un abrazo divino, y el ambiente vibraba con una energía palpable. Las oraciones eran súplicas, pero también actos de entrega. María notó que a medida que hablaban, el peso en sus corazones se aligeraba, como si una brisa suave se llevara parte de su carga. Así, surgió un deseo, una carta que cada uno escribiría para sí mismo, un recordatorio de lo que deseaban soltar y lo que anhelaban recibir. María proporcionó hojas de papel, y mientras todos se sumían en sus pensamientos, el silencio se llenaba de una expectativa sagrada. Un grupo comenzó a escribir su carta, sus rostros serios pero en paz. Otros, incluso, dejaron salir alguna lágrima, liberando el dolor que había estado guardado. Al final de la reunión, el propósito de compartir su viaje se había convertido en un camino de sanación palpable. En el cierre de aquel encuentro, María miró a todos con amor. Este es solo el comienzo, pero debemos comprometernos a caminar juntos. No solo haremos esto una vez, sino que estaremos aquí los unos para los otros cada semana. Las palabras fueron recibidas con murmullos afirmativos y sonrisas renovadas. Mientras se despedían, un ligero silencio se apoderó del ambiente. Aquello no era solamente una despedida, sino una promesa de que volverían. María sintió en su interior que algo grande estaba gestándose. La comunidad no solo se unía en sus dolorosas historias, sino también en la luz que estaban creando. Al regresar a casa esa noche, María reflexionó sobre el poder que había despertado entre ellos. La idea que latía en su corazón era clara: la sanación no es solo personal, es comunitaria. Cuando se asomó por la ventana, las estrellas parecían parpadear con más fuerza que nunca. ¿Cómo se verán nuestras vidas una vez que esta luz brille más allá de nosotros?, se preguntó, su alma llena de expectativa. Sabía que el camino apenas empezaba y que grandes cosas la aguardaban. La siguiente semana traería nuevas historias y, con ellas, la promesa de más milagros. ¿Qué más aprenderían juntos? La pregunta quedó flotando en el aire, llevando consigo el eco de lo divino que estaba por venir. La semana siguiente llegó, y María se despertó con el corazón acelerado. Cada latido recordaba la promesa de sanación y comunidad que había brotado en su último encuentro. Mientras se preparaba para salir, una sensación nueva le envolvió el alma. Era como si, en lo profundo de su ser, una chispa de esperanza estuviera a punto de encender una llama. En la casa de Doña Clara, el ambiente era un reflejo del entusiasmo de todos. Hombres, mujeres y niños llenaban la habitación, cada rostro iluminado por una luz propia, cada historia aún más vibrante. El aroma a pan dulce y café seguía siendo un abrazo para los sentidos, pero María sabía que la verdadera esencia de aquella reunión iba más allá de los sabores. Esta vez, María se sintió guiada a hablar de algo más profundo, la forma en que el dolor puede ser un camino hacia la gloria. ¿Qué pasaría si el dolor no fuera nuestro enemigo, sino un maestro que nos revela lo que realmente importa?, propuso, mientras las miradas curiosas se encontraban. Doña Clara, con la sabiduría de quien ha pasado por tormentas, levantó la mano de nuevo. El dolor puede abrirnos los ojos a la gracia que a menudo ignoramos, comentó, y su voz resonó en los corazones de los presentes. En mis momentos más oscuros, he descubierto que cada lágrima es un paso más hacia la luz. Las historias comenzaron a fluir de nuevo. Esta vez, los testimonios llevaban consigo un toque de fuerza renovada. Algunos compartieron cómo la traición les había llevado a descubrir la fidelidad del amor de Dios. Otros hablaron de la enfermedad que, aunque desgastante, se había convertido en una oportunidad para apreciar la vida de una manera que nunca imaginaron. Mientras compartían, un grupo de jóvenes comenzó a cantar suavemente. La melodía era un himno de gratitud, un eco de su esperanza y sufrimiento. María sintió que no solo estaban sanando en lo individual,
sino que la unión se convertía en un bálsamo colectivo. Recordemos esto, dijo María, cada dolor tiene una enseñanza y, si nos lo permitimos, puede abrirnos puertas que no sabíamos que existían. Las palabras de María resonaban en la sala, creando un ambiente donde todos comenzaban a visualizar nuevas posibilidades. Al final de la reunión, María propuso un ejercicio. Escribamos 3 cosas por las que estamos agradecidos, incluso en medio de nuestras luchas. Los rostros se iluminaron, y el bolígrafo comenzó a danzar sobre el papel. Al poco tiempo, comenzaron a compartir esas gratitudes. Cada uno daba un paso hacia la transformación, como si algo sagrado se estuviese desplegando entre ellos. Cuando se despidieron, una sensación de triunfo espiritual llenó la atmósfera. Había una promesa en el aire, y María pudo sentir que la comunidad se fortalecía con cada historia que se contaba. Estamos aquí para crecer juntos, y eso es un milagro en sí mismo, murmuró, al regresar a su casa, mientras miraba las estrellas una vez más, se preguntó cuál sería su próximo paso. ¿Qué más se revelará en este camino compartido? ¿Cuál será la próxima lección que Dios tiene para nosotros? Las preguntas latían en su interior como un tambor celestial, llenas de anticipación, y así, con la luz de las estrellas como testigos, María sabía que aún había mucho por descubrir. Algo nuevo estaban haciendo, una aventura de fe que llevaría sus corazones a lugares donde nunca habían pensado llegar. La siguiente semana prometía ser un viaje hacia lo desconocido. ¿Qué otras puertas abriría el dolor en su camino hacia la sanación? La semana siguiente, María despertó con el alma latente de emoción. Esa chispa de esperanza que había sentido comenzaba a transformarse en fuego, y no solo en ella, sino en cada miembro de la comunidad que había tocado sus corazones. Mientras se alistaba, un nuevo pensamiento resonaba en su mente: el dolor puede transformarse en un puente hacia la sanación. Al llegar a la casa de Doña Clara, se dio cuenta de que el aire estaba impregnado de una expectativa palpable. La risa de los niños jugaba al fondo, mezclándose con el sonido de vajillas al ser preparadas para el ágape. María sonrió, sabiendo que el banquete de comida sería un reflejo del banquete espiritual que les esperaba. Hoy quiero hablar sobre la esperanza que nace del dolor, comenzó, su voz firme pero llena de ternura. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, cada prueba puede ser la llave que abre un nuevo entendimiento. Doña Clara asintió, y otros comenzaron a murmurar en afirmación. Era un tema que resonaba profundamente. Veía las caras de quienes habían enfrentado adversidades, y en ellas, el brillo de la recuperación. Recuerdo cuando perdí a un ser querido, compartió Ana, una mujer cuya tristeza aún era palpable. Fue un camino oscuro, pero en mi pérdida aprendí a valorar cada instante con quienes aún estaban. El dolor puede ser afilado como un cuchillo, pero también puede pulir nuestra alma. Al escucharla, María sintió que el peso del dolor se levantaba de sus corazones, como si esa conversación les estuviera ofreciendo una catarsis colectiva. Con cada palabra compartida, las experiencias se entrelazaban, formando un tejido de resiliencia y esperanza que parecía envolver a todos en la habitación. Los jóvenes, una vez más, se unieron en canto. La música flotaba en el aire, y el sentimiento era casi tangible. Algo especial estaba sucediendo, los corazones se abrían, como flores al sol. En ese momento, María decidió que era hora de dar un paso más profundo. Hagamos un ejercicio, propuso con entusiasmo. Formemos una cadena de oración, donde cada uno pueda expresar una carga, por pequeña que sea, y seremos testigos del poder de la comunidad al compartirlas. A medida que la cadena se formaba, una atmósfera sagrada llenó el espacio. Unos hablaban en voz alta, otros en susurros, pero cada carga, cada preocupación, se convertía en una ofrenda. Dios estaba en medio de ellos, escuchando, abrazando cada una de esas historias. María podía sentir una corriente de amor que fluía entre todos. Eran un cuerpo,
unidos en su vulnerabilidad. Esa era la verdadera esencia de la comunidad, compartir el dolor para encontrar la sanación. Recuerden, dijo María mientras el ejercicio concluía, el dolor no es el final, sino el principio de una nueva sabiduría. A veces, las lágrimas abren los ojos a la visión más clara de nuestras vidas. Cuando se despidieron, el aire estaba cargado de promesas. Cada rostro, iluminado no solo por la luz ambiente, sino por una luz interna, brillaba con la posibilidad de sanación y renovación. Al regresar a su hogar, el cielo estrellado se extendía, y María sintió como si cada estrella fuera un testigo de la transformación que se estaba gestando. ¿Qué otras lecciones tiene preparadas este viaje para nosotros?, se preguntó, mientras un susurro en su corazón le decía que grandes cosas estaban por venir. Así, con la fe viva y los corazones entrelazados, sabían que el camino de la sanación apenas comenzaba. Solo el tiempo revelaría las puertas que se abrirían a través del dolor y la esperanza. ¿Qué milagro les esperaba a continuación? La mañana siguiente llegó con una brisa fresca que parecía susurrar nuevos comienzos. María se despertó sintiéndose renovada, como si cada rayo de sol prometiera un nuevo día lleno de posibilidades. Mientras se preparaba para el encuentro semanal de la comunidad, un pensamiento la invadió: el dolor nos puede abrir puertas que jamás imaginamos. Al llegar al parque, donde su comunidad se reunía bajo la sombra de un gran árbol, se encontró con rostros familiares, algunos sonriendo, otros aún con marcas de sus batallas. María tomó un momento para apreciar la diversidad de sus experiencias. Había niños corriendo con alegría, adultos conversando animadamente y mayores sentados en bancos, observando todo con una sabiduría callada. «Qué hermoso es verlos a todos juntos», exclamó María, sintiendo que el amor de Dios llenaba aquel espacio. La energía era palpable, y ella sabía que ese día iba a ser especial. Hoy, hablemos sobre cómo el dolor puede ser la puerta hacia la sanación, comenzó, con su voz llena de entusiasmo. Al escuchar sus palabras, un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Cada uno de nosotros ha atravesado dificultades, pero lo que tal vez no todos sabemos es que esas dificultades pueden ser oportunidades disfrazadas para crecer y aprender. Esa afirmación hizo que algunos se miraran con curiosidad, mientras que otros comenzaban a recordar sus propias historias. María continuó: quiero compartir algo que me ha enseñado la vida. Primero, debemos ser honestos sobre nuestro dolor. A menudo, lo escondemos, lo ignoramos, pero al hacer esto, cerramos las puertas que podrían llevarnos a la sanación. María vio cómo algunos asistentes asentían, recordando momentos en los que no permitieron que sus lágrimas fluyeran. Era un paso crucial, y ella lo sabía. El segundo paso es la comunidad. Estamos aquí los unos para los otros. Cuando compartimos nuestras cargas, las hacemos más ligeras. Lo que pesa sobre tu corazón puede ser llevado por los brazos amorosos de aquellos que te rodean. Al pasar la palabra a doña Clara, ésta se levantó con gran energía. Yo perdí a mi esposo hace años y, al principio, el dolor me ahogó. Pero al abrir mi corazón, encontré el apoyo de mis vecinos. Ellos me ayudaron a encontrar luz en la oscuridad. Aprendí que no estaba sola. La comunidad puede ser un refugio en las tormentas de la vida. Los oyentes comenzaron a compartir sus historias. Cada testimonio era un ladrillo en la construcción de un puente que llevaba a la sanación. María se sentía emocionada, porque en esos momentos de vulnerabilidad, la verdadera conexión espiritual florecía, la conversación fluía, y María sintió que estaba tocando corazones. Finalmente, prosiguió, el tercer paso es abrazar la transformación. Después de que enfrentemos nuestro dolor y lo compartamos, Dios nos dará nuevas visiones, nuevas metas y nuevas pasiones. Es en ese proceso de renacer donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Esa idea resonó con claridad en el alma de cada persona presente. Un murmullo de amén se escuchó.
Era como si el lugar estuviera impregnado de un poder especial. María cerró el encuentro con una oración, invocando la presencia divina sobre todas esas vidas presentes. Abrazos y risas llenaron ese espacio tan importante. La comunidad estaba unida en su esfuerzo de sanarse y crecer juntos. Mientras se despedían, María miró el cielo y sintió un nuevo eco en su corazón. Lo que Dios tiene para nosotros es mayor de lo que podemos imaginar. ¿Qué pasos más darán juntos en su camino hacia la sanación? ¿Cuál será el próximo brote de esperanza en esta travesía espiritual? El sol comenzaba a ocultarse sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de un rojo intenso, un espejo de lo que sucedía en el corazón de María. Había pasado tiempo desde aquel momento en la capilla, un tiempo en que el dolor y la luz se entrelazaron en un baile divino. Ahora, con cada paso que daba, cada encuentro que organizaba, cada corazón que tocaba, María comprendía que su vida era un testimonio viviente de la gracia de Dios. Aquel día, mientras se preparaba para la reunión habitual con la comunidad, su mente viajaba a través de las memorias. Isabella, su hija, había comenzado a jugar de nuevo. Las risas de los niños resonaban en el aire, llenando el ecosistema de esperanza a su alrededor. El milagro no solo se había manifestado en la sanación de su cuerpo, sino que también había abierto la puerta a nuevos comienzos, a nuevos sueños. María había aprendido que el dolor había sido la llave de su liberación, un regalo que transformó todo lo que una vez conoció. La comunidad se reunió bajo el gran árbol en el parque, donde la brisa suave parecía acompañar la vibrante energía de los presentes. María se sentó en medio de ellos, sintiendo el amor fluir como un río, un torrente de fe y unidad. Miró a su alrededor y vio las sonrisas, las miradas esperanzadas y, sobre todo, las almas dispuestas a abrirse y compartir. La bendición se extendía más allá de ella, cada corazón allí era una parte de una historia más grande. Hoy, comenzó María, su voz clara y potente, quiero hablarles de cómo nuestra travesía ha sido un camino hacia la sanación no solo individual, sino colectiva. El murmullo de aprobación resonó, llenando el ambiente de expectativa. Cada lágrima, cada risa, cada historia compartida nos ha unido. Hemos estado juntos en la adversidad y en la alegría. Y ahora, es momento de reflexionar sobre cómo utilizaremos nuestras experiencias para iluminar el mundo. Las manos se alzaron, dispuestas a compartir. Ana comenzó a hablar sobre cómo seguir adelante con su vida tras la pérdida de su marido la había llevado a un nuevo propósito, un deseo de ayudar a otros. Otros comenzaron a compartir sus batallas, sus sanaciones, y cómo el dolor se había convertido en un catalizador de transformación. Cada historia era una chispa frente a la fogata de la comunidad, iluminando el camino a seguir. Este es el momento de la unidad, proclamó María, mientras sus ojos brillaban con lágrimas. Hemos crecido juntos, y ahora podemos ayudar a aquellos que aún están esperando su milagro. No se trata solo de nosotros, se trata de ser la voz de los que están en silencio, de los que sufren y no han encontrado el camino. Las oraciones ascendieron al cielo como un incienso, un canto de fe que resonaba en el alma de cada presente. María sintió que la presencia de Dios estaba ahí, entre ellos, guiando sus corazones y fortaleciendo sus lazos. Fue entonces que la idea floreció en su mente, organizar un evento de sanación, no solo para ellos, sino para toda la comunidad, un evento donde las luces de la historia pudiesen brillar más allá de sus propias vidas. ¿Qué tal si hacemos una vigilia de oración y sanación?, propuso María, con una chispa de entusiasmo en su voz. Donde otros puedan venir y compartir su dolor, y juntos, levantar nuestras voces para invocar sanidad en sus vidas. Un clamor de apoyo y aprobación se escuchó entre la multitud, y en esos momentos, se sintió el poder del amor de Dios cohesionar a la comunidad. Mientras se despedían esa noche, María sintió que un nuevo ciclo empezaba. No solo sería una madre, una luchadora, sino un faro de luz que guiaba a otros en la oscuridad. La decisión de llevar a cabo una vigilia no solo era un acto de fe, era una respuesta a la llamada divina que resonaba en su corazón. Ese futuro, lleno de promesas brillantes,
estaba apenas asomándose. El dolor se transformaría en sanación, y la comunidad sería la luz que todos necesitaban. María miró al cielo, donde las estrellas brillaban intensamente, cada una un testigo de su travesía. La enseñanza que había aprendido se había expandido, y el camino hacia adelante no tenía límites. Dios, aquí estoy, oró en silencio. Déjame ser un instrumento de tu paz, una voz que tienda la mano a otros, para que puedan conocer el regalo que tú ofreces, la sanación a través del dolor. Con cada paso que daba de regreso a casa, María sintió el ardor del propósito en su pecho. Aquella vigilia no solo era un evento, era el comienzo de una revolución de fe, amor y sanación que impactaría vidas mucho más allá de lo que podrían imaginar. Ahora, un nuevo capítulo de su historia estaba a punto de comenzar, y estaba lista para enfrentar cada desafío que le fuera ofrecido con valentía y esperanza. Amados hermanos y hermanas en la fe, este es el momento de unirse. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora y contribuye al algoritmo que compartirá estos milagros con más personas. Comparte este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver y experimentar esta manifestación de amor, sanación y esperanza. No esperes ni un segundo más para unirte a esta travesía espiritual que nos llevará a todos a la luz.